Estimados alumnos, reciban un cordial saludo. Le habla su profesora Marisela Di Muro de Castellano y Literatura. En esta oportunidad vamos a iniciar el estudio del tema número 1 de este primer momento pedagógico que se llama producción de textos escritos, ¿ok? Inicialmente vamos a hacer una reflexión sobre la historia del papel y luego vamos a hablar un poco sobre los elementos que son necesarios para generar textos escritos. El papel es una hoja delgada compuesta de una pasta de delgadas fibras vegetales molidas, blanqueadas, diluidas en agua y secadas, de donde se obtiene una pulpa a la cual se le añaden diferentes químicos para lograr las diversas texturas del papel que conocemos, ¿ok? En este caso, no podemos hacer referencia a la producción de textos escritos sin considerar la historia del papel, porque gracias a él es que se pueden generar obras, podemos escribir, usamos nuestros cuadernos, nuestras hojas. Entonces, fíjense, inicialmente la historia del papel se puede resumir en 4 fases. Primero, el papiro. Segundo, el pergamino. El tercero, el papel chino. Y el papel actual. El papiro era un antiguo papel utilizado por los egipcios para escribir sus textos en jeroglíficos, que se obtenía de las abundantes fibras de las plantas que bordeaban el río Nilo. De la palabra papiro surgió la palabra papel. Luego tenemos el pergamino. El pergamino estaba compuesto de pieles de cabra o cordero que resistían a las tintas. Era un material costoso y luego de su popularización en el siglo VIII exactamente, se decidió que se borraran los textos de los pergaminos para poder reutilizarlos. Es decir, que tenían esa habilidad. Podías borrarlo y podías volver a escribir en ellos. Luego tenemos el papel chino, que se considera que el proceso de fabricación del papel fue exclusivo de China por 500 años. Ellos tenían ese monopolio pues, de producir el papel. Era un papel elaborado con residuos de seda, paja de arroz y cáñamo. Luego fue transmitido a los árabes, quienes llevaron el papel a España y Sicilia en el siglo X. Y después a Francia, donde el papel se elaboraba con lino. Finalmente llegamos a la época del papel actual. El papel es un recurso sin duda indispensable en nuestra vida para gran cantidad de nuestras actividades humanas diarias. Pues. En la actualidad se produce de diferentes maneras, incluso puede ser sustituido por materiales sintéticos. ¿Okay? Ahora, la parte de escribir, ¿verdad? Escribimos para comunicar, escribimos para expresarnos. Un escritor no solo es quien escribe libros u obras literarias. Un escritor es también toda persona que hace uso de la escritura, ya sea por trabajo, estudio o entretenimiento. Es decir, ustedes son unos escritores. En la vida cotidiana las personas se ven en la necesidad de escribir con el fin de comunicar ideas o mensajes por distintas vías. Mensajes de textos, correos electrónicos, cartas, exámenes, resúmenes, apuntes, diarios personales, agendas, blogs o comentarios en redes sociales, llámese Facebook, Twitter u otra red social. Sin embargo, los seres humanos no siempre escriben de la misma manera, ni con el mismo propósito. Por ello, antes de empezar a escribir es necesario hacerse preguntas básicas como ¿para qué se va a escribir? ¿Qué tipo de texto representará mejor el propósito que yo quiero expresar? Los textos escritos deben ofrecer al lector las claves necesarias para que pueda interpretarlo. La escritura debe, por lo tanto, facilitar la comunicación, es decir, ser claros en lo que se expresa para que no exista confusiones ni ambigüedades. Algo que es muy importante a considerar es condiciones de los textos escritos. Existen 4 condiciones básicas que debe reunir un texto escrito para que se pueda decir que está bien construido y por lo tanto sea eficaz en su propósito de comunicar. Primero, que sea adecuado para la persona a la que se dirige y para el propósito que tiene el escritor.
ya sea informar, entretener o convencer, por ejemplo. Segundo, que sean efectivos, es decir, que realmente consigan el propósito con el que fueron escritos. Tercero, que sean coherentes y por tanto que la información sea clara, no incurra en contradicciones y esté bien organizada para evitar confusiones y malinterpretaciones. Y por último, la cuarta condición es que sean correctos, es decir, que estén correctamente escritos, sin errores de expresión ni falta de ortografía y estén bien presentados. Estas condiciones, estimados alumnos, son necesarias para que los lectores puedan comprender en su totalidad el mensaje y se cumplan, por tanto, los propósitos de la comunicación. Muchos de los escritores célebres han hablado sobre la escritura. Algunos se refieren a la misma de la siguiente manera. Permítanme leerle un punto de vista de un escritor famoso llamado Gustave Flaubert. Reflexiona antes de escribir. Todo depende de la concepción. Este axioma del gran Goethe es el resumen y también el precepto más sencillo y más maravilloso de toda obra de arte. Medita mucho antes de escribir y aférrate a la palabra. El talento para la escritura no consiste, después de todo, sino en la elección de las palabras. La precisión constituye la fuerza. Entonces, como nos dice este autor, es importante estar enfocado en la actividad que se va a utilizar. Es recomendable que tengan a mano un diccionario. No solo encontramos la definición de una palabra, sino otras valiosas informaciones sobre la escritura de un término, su construcción en la frase, sus sinónimos y sus antónimos, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, es importante siempre que estén orientados al tema que van a escribir, a quién se lo van a dirigir, ¿correcto? Y siempre consideren 3 elementos. La producción, van a ensayar en un borrador. La revisión, revisar lo que se escribió y corregirlo hasta que obtenga una forma que se entienda lo que usted quiere transmitir. Y la edición, pasar a limpio el escrito procurando que tenga la apariencia más correcta y adecuada posible. Todos los pasos anteriores son necesarios para corregir que el escrito final sea adecuado, efectivo, coherente y correcto. ¿Ok? La escritura es un proceso que consta de varios pasos, pero como estamos en un proceso de aprendizaje y desarrollando nuestros conocimientos, vamos a considerar estos 3 elementos: redacción, revisión y edición. Los textos deben ser el producto de un proceso de elaboración y cada fase del proceso requiere de cierta técnica y estrategia determinada, pero eso está orientado a la habilidad que tenga la persona cuando vaya a escribir. Entonces, estimados alumnos, espero que esta explicación les haya sido útil para desarrollar el tema número 1 de nuestro primer momento pedagógico. Posteriormente, en la guía pedagógica se le realizará las actividades que corresponden a la evaluación de este tema. Muchas gracias.